Bienvenidos nuevamente a su canal Shinachiku Teorías, donde encontrarán las mejores historias Narusaku y otros ships del multiverso de Naruto. Hoy continuamos con este fic llamado Rikudo del creador Top el Tramposo, espero lo disfruten. Y como siempre, si son nuevos los invito a que se suscriban y activen la campanita para que sepan cada que suba un nuevo video. No olviden de dejar su like si les gusta el video. Y les recomiendo que no hagan spoilers en los comentarios. Por último, los invito a que pasen a mi canal de Gameplays, link en la descripción. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 10, Ciclogénesis. La escena que tenía ante él parecía sacada directamente de las historias. Un bosque de árboles eternos, sus troncos de hierro se alzan en la oscuridad y sus ramas tapan el cielo. Ningún sol, ni estrellas podrían traspasarlo, ninguna luna que pudiera derramar sus mentiras sobre ellos. Solo las ramas de los árboles de hierro y su sombra de los que venían de arriba. Solo la protección de las alas del dragón. Pero esto no era Tetsugyo Tenzan. La montura que había sido la cuna de su línea de sangre estaba en la tierra de la nieve, y Naruto todavía podía sentir la hierba rozando sus dedos de los pies a través de sus sandalias. Y aunque el aire era lo suficientemente fresco y vigorizante como para recordarle la cima de una montaña, no era el páramo frío y nevado que le habían descrito en el libro de su bisabuela. No, esto era otra cosa. Los árboles estaban muy separados, espacio suficiente, tal vez, para acomodar su habitación o incluso uno de los patios de entrenamiento de Azuchi entre cada uno. Naruto casi podía imaginar que este era el legendario bosque de la muerte, pero en las pocas veces que se le había permitido salir de su pueblo natal, había llegado a saber que incluso esos bosques estaban más densamente poblados que este. Había caminado sin rumbo fijo, sin sentir nada a su alrededor y viendo poco o ningún movimiento. Ni siquiera había viento, pero los árboles podrían haber sido la causa de eso. Y entonces había visto la luz, que pulsaba dorada en la distancia. Le recordó algo. No estaba seguro de qué, pero lo que sí sabía era que ahora podía sentir el chakra. Así que fue a eso. La luz no se alejó ni se desvaneció, pero tampoco llegó a él. Esperó, pacientemente, a que él viniera a él. Naruto fue lo suficientemente inteligente como para admitir que no había visto todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Era un niño y había pasado casi toda su vida dentro de su pueblo y en la cima de una montaña que rara vez abandonaba hasta hace poco. Aún así, dudaba que incluso el shinobi más experimentado del mundo pudiera decir que había visto lo que él tenía cuando llegó a la fuente de la luz. Habían sido los árboles. Líneas doradas trepaban por ellos yendo desde la raíz hasta el tronco y la corona como los insectos alrededor de los bosques de su hogar. Y de ellos, Naruto podía sentir el poder, uno que aún atraía sus ojos incluso cuando algo más debería haber sido el centro de atención. Para ser específicos, la forma grande y sombreada del Kyuubi no Yoko sentada frente a él, mirándolo con ojos rojos que atravesaban la oscuridad. Y a pesar de su tamaño, la gran bestia aún se encontraba debajo del sombreado dosel de los árboles de este lugar. Fue entonces cuando Naruto entendió completamente dónde estaba esto y en él. Sello, sintió que el aire se movía antes de ver moverse a la bestia. Un hocico más grande que su altura se inclinaba hacia abajo mientras los ojos escarlata permanecían fijos en él. Hubo un resoplido, y tuvo que contenerse para no tropezar hacia adelante por la fuerza del mismo. Él es igual que tu padre, dijo el Kyuubi mientras se enderezaba, las colas detrás de él comenzaban a balancearse. Naruto casi podía ver la cabeza de la criatura inclinarse ligeramente hacia un lado. Hubo una pausa diferente a todos los demás, los ojos rojos se entrecerraron todavía, familiar, y luego la bestia se inclinó, el comienzo de un gruñido sonó como un trueno en su garganta, y Naruto se sintió muy pequeño. Tú y yo tenemos cosas que discutir, pequeño niño Namikaze, la tierra de las olas. Era un lugar pequeño. Si bien Namikaze Naruto era consciente de que tenía todos los derechos de una nación soberana a los ojos de la comunidad internacional, la isla era tan pequeña que solo tenía espacio para un asentamiento, que era la misma ciudad en la que se encontraban. La tierra de las olas era esencialmente una ciudad-estado. Demonios, ni siquiera tenía un daimyo, pero Naruto estaba seguro de que tenía más que ver con el hecho de que ningún señor samurái de la época anterior a Chakra estaba dispuesto a apoderarse de una tierra tan pequeña como su feudo. Se suponía que navegar en ese entonces era incluso menos popular que ahora, por lo que los antepasados de los daimyo de la Tierra del Fuego no se molestaron en reclamar el lugar. Además, ¿quién querría una pequeña isla como esta? Sí. Necesitara puertos, podría construirlos en la costa del continente.
¿Por qué molestarse con una isla rodeada de aguas más profundas que necesitará otro barco para transportar mercancías de un lado a otro del continente? Es por eso que el lugar no había sido desarrollado por nadie en los últimos 1000 años. Bueno, eso y el hecho de que la mayor parte del continente estuvo envuelta en sus propias guerras durante la mayor parte del milenio desde la muerte de Otsutsuki a Goromo. El área que ahora era la Tierra del Agua estaba lidiando con sus propios problemas, y los Uzumaki de la Tierra de los Remolinos estaban más preocupados por su área inmediata, en realidad, más marineros locales que cualquier otra cosa. Y luego terminó el periodo de los reinos combatientes, se establecieron las naciones y los pueblos, y aquí estaban. Aún así, la Tierra de las Olas fue olvidada. Luego, Namikaze consiguió un acuerdo comercial a largo plazo con Kirigakure y la Tierra del Agua, y la mayoría de los activos de su clan estaban en el extremo occidental del continente continental, donde lograron evitar gran parte del conflicto entre los momentos de su fundación y los clanes Shinobi finalmente se unieron para tener una apariencia de estabilidad. El comercio marítimo era la única solución real. El volumen de mercancías que manejaban era demasiado grande para moverlo por tierra sin que requiriera demasiado tiempo y dinero, y no se podía mover grandes volúmenes sin tardar una eternidad y ser un blanco fácil para los bandidos. Los barcos podían transportar este volumen y viajaban mucho más rápido que los carros y carruajes. Las amenazas también se limitaron principalmente a otros barcos en forma de piratas. Claro, el clima también era una preocupación, pero era un sistema lo suficientemente rentable como para que la corporación estuviera dispuesta a pegarse a él. Aún así, esa no habría sido una buena razón para investigar el lugar. Todavía planteaba el problema de necesitar otro barco para ir y venir del continente, lo que significaba que los suministros necesarios tenían que ser transportados. Y luego se construyó el puente hace unos años. Supuestamente, Tazuna, el ingeniero que había propuesto y financiado el proyecto, quería conectar el país con el continente para hacer el lugar más accesible que sea más que un pueblo de pescadores soñoliento y triste, fueron sus palabras exactas, si Naruto recordaba. Era lo suficientemente amable, aunque podría haber disfrutado su bebida un poco más que incluso su Jiraiya. Aún así, él y su equipo habían visto el puente, y era algo imponente. Estaba hecho de piedra sólida y parecía haber tenido soportes de acero que llegaban hasta el fondo del mar. Esas cosas no eran baratas. Por supuesto, cuando la corporación Namikaze se enteró, enviaron a alguien a revisar el lugar. Resultó que la Tierra de las Olas, con el puente ahora allí, y lo suficientemente grande como para dar servicio a una gran cantidad de tráfico, sería un sitio excelente para un puerto para sus barcos. Todavía podía recordar a sus padres hablando de eso. Había aparecido varias veces en los últimos años. Por lo que podía recordar, las personas fueron enviadas a tratar con los líderes locales y lograron comprar el terreno y los derechos de construcción. Ahora, el puerto estaba a unos meses de estar terminado. Incluso ya podían dar servicio a algunos barcos. Por supuesto, esos eran generalmente solo barcos Namikaze que transportaban suministros. Aún así, fue un buen negocio para los lugareños. Se habían contratado equipos de construcción locales para construir la cosa, y cuando quedó claro que no había suficiente mano de obra disponible, la corporación envió a más personas. Esas personas necesitaban lugares para quedarse y comida para comer. Los pescadores estaban más que felices de proporcionar lo último, y la corporación proporcionó parcialmente lo primero. Los lugareños atendieron los dormitorios en los que se alojaron las tripulaciones, cocinaron sus comidas. Las tripulaciones pasaban tiempo en la ciudad cuando no estaban trabajando, por lo que se instalaron bares y casas de juego para entretenerlos. Tazuna Hiei saludó Naruto al viejo ingeniero cuando pasó junto a él. El hombre estaba desplomado en el porche de uno de los bares más caros de la ciudad. Podía decirlo ya que el lugar en realidad tenía una entrada de piedra muy bonita, y todavía estaba pulido hasta brillar. Un marcado contraste con la forma en que le gustaba vestir al hombre, con camisas sin mangas y pantalones cortos. Aquellos que habían oído hablar de su reputación nunca habrían sospechado que el hombre era un constructor de renombre. Otra noche en vela el hombre se sobresaltó y miró hacia arriba, los ojos llorosos todavía nublados por el sueño, parpadeó varias veces antes de decidir frotarse los ojos. Namikaze Gaki, saliste temprano, no se volvió hacia el horizonte, probablemente viendo que el sol ni siquiera se asomaba sobre el mar. Todavía me dirijo a Kinamiko, respondió Naruto, señalando vagamente en dirección al puerto. Es mi turno de guardia. Tazuna asintió en comprensión bien, luego lo despidió.
Adelante, entonces. No quiero perder el tiempo con un anciano como yo, dice el tipo que puso todo en marcha. Corte al hombre que salió por la puerta del bar, la luz del interior iluminaba su pequeña figura. Namikaze-sama. Buenos días, Naruto asintió al hombre. Buenos días, Gatou-san. Acabas de terminar con la última juerga de Tazunagi. Y Gatou se alejó de la puerta y entró en la calle. Tenuemente iluminada. Naruto pudo ver el aori que el hombre de negocios usaba sobre su camisa de manga larga, y el círculo dorado cruzado con 3 líneas verticales que estaba cosido en su pecho izquierdo. Su cabello desgreñado y su preferencia por las gafas de sol realmente lo hacían lucir un poco sordido. Aunque el hecho de que fuera tan alto como Naruto lo hacía un poco cómico, algo que el hombre a veces jugaba. Para hacer reír a los niños, ¿quién más va a asegurarse de que este idiota no beba hasta una tumba prematura? Gatou le dio a Tazuna un empujón no demasiado suave con su bastón, lo que provocó que el hombre más alto lo golpeara con un gruñido confuso. Tsunami-chan nunca me perdonaría si permitiera que su querido padre hiciera eso. Tazuna se cruzó de brazos y miró hacia otro lado. Bebes tanto como yo, lo aguanto mejor. También, Naruto se rió. Gatou-san también tiene la mitad de tu tamaño, Tazuna-ji. Esto hizo que el empresario empleado por Namikaze se uniera a él en su risa. Por imposible que pareciera, Tazuna apartó la mirada aún más. Gatou golpeó al viejo ingeniero en el brazo antes de despedir a Naruto. No permita que lo detengamos más, Namikaze-sama. Vaya a hacer lo que su familia le pagó por hacer. El hombre volvió a reír, sacudiendo la cabeza mientras Naruto se giraba para seguir caminando por la calle hacia el puerto. Lo juro, el Namikaze contratando a su propio heredero para proteger sus intereses es una gran historia. Naruto podía imaginarse al hombre bajito quitándose las gafas para limpiarse una lágrima del ojo. El genin no podía decir que no. Estaba de acuerdo. Fue una idea divertida. Además, Naruto no podía estar seguro de que estuviera planeado. Por cómo sonaba el Hokage, el Sandaime solo se enteró después de que le entregaron el pergamino. Naruto realmente no podía imaginar una razón para que el anciano mintiera. Su caminata el resto del camino a Kinamiko transcurrió relativamente sin incidentes. Se encontró con algunos de los pescadores que se dirigían a sus barcos en el puerto mucho más pequeño al lado del que se estaba construyendo. Había escuchado de Gatou que una sección del Kinamiko estaba siendo preparada para ellos, pero aún estaba en construcción. Uno de los pescadores con los que se encontró era el yerno de Tazuna, Kaiza. Le recordó a Naruto cómo podría haber sido Shimura Danzo cuando era joven. Ambos incluso tenían la misma cicatriz en forma de cruz en la barbilla. Hizo que Naruto se preguntara cómo conseguiste una cicatriz como esa. El abuelo de Sakura en realidad nunca les contó la historia, y nunca pensó en preguntarle a Kaiza al respecto hasta ahora. Tal vez le preguntaría al pescador en su próximo día libre. Kaiza le preguntó a Naruto sobre Tazuna. Al parecer, el anciano no había vuelto a casa anoche. Naruto, por supuesto, había estado más que feliz de decirle que él y Gatou habían estado bebiendo otra vez, aunque no parecía que nadie estuviera herido. También había mencionado que parecían estar a punto de terminar. El pescador solo negó con la cabeza antes de agradecer a Naruto. Se dio la vuelta para continuar su viaje a los muelles, pero Naruto lo alcanzó. Si no fuera por él hecho de que he visto cómo papá maneja su bebida, estaría preocupada, Kaiza mencionó mientras comenzaban a descender la pendiente que conducía al puerto. Naruto ya podía ver el andamiaje de Kinamiko desde lo alto. ¿Es una cosa de todos los días? Tazuna-ji no se veía tan mal, y parece que Gatou-san se asegura de no exagerar. No todos los días. El hombre casi pareció estremecerse, pero un par de veces a la semana seguro. Gatou-san es bueno para asegurarse de que no se exceda, y papá también tiene la cabeza sobre sus hombros lo suficientemente buena como para no meterse en problemas. Esa es una de las únicas razones por las que yo no lo he mencionado. Pero está envejeciendo, ¿sabes? Y no solo sigue bebiendo como alguien de mi edad, sino que también se va de viaje. Le dio a Naruto una mirada mordaz. ¿Sabías que él acababa de regresar de la capital de la Tierra del Fuego cuando ustedes llegaron a la ciudad? Creo que te ganó por 1 día y medio como máximo. ¿Qué estaba haciendo allí? Lo habían puesto a cargo de modernizar los apartamentos del daimyo. Pero estaba tan cansado que pasó todo el día y medio descansando después de su regreso, y realmente no salió de la casa por el resto de la semana. El hombre estaba exhausto. Tazuna ya no era tan joven como solía ser, y aún así, está en mejor forma que algunos de su edad, supongo. Kaiza estaba hablando más consigo mismo que con Naruto en este punto. Rascarse la misma barbilla llena de cicatrices que le recordaba a Naruto al abuelo de Sakura.
Creo que hablaré con él en privado cuando regrese a casa. ¿Dijiste qué? Parecía que estaban terminando, ¿verdad? Naruto asintió. Perdón por las molestias, Naruto-kun. El hombre le dio una palmadita en el hombro y dime cuando están a punto de salir, ¿me oyes? Tú y tu equipo necesitan cenar en la casa una vez que termine el mes, y con eso, el pescador aceleró para reunirse con su tripulación mientras Naruto se detenía en la puerta de entrada a Kinamiko. Se aseguraría de mencionarlo a Kakashi la próxima vez que viera a su sensei. Su asignación de un mes estaba a mitad de camino, otras 2 semanas antes de que se enviara el calendario del próximo equipo para relevarlos. Kinamiko era grande. En el caso de los más viajados entre ellos, incluido Tazuna, era tan grande como los puertos de las principales ciudades comerciales como Kagayakiko en la capital de la Tierra del Agua. Los muelles de hormigón se elevaban sobre el agua, formando los 50 o más atracaderos que se habían preparado para barcos mercantes más grandes, y otros 20 o más atracaderos más pequeños que se habían reservado para los barcos de los pescadores locales y cualquier otra llegada que pudiera necesitar el espacio. Este lugar había sido su misión. Aparentemente. Konoha tenía un contrato vigente con la corporación para mantener este lugar protegido de piratas y asaltantes, y se enviaba un equipo cada mes. Cuando recibió el informe por primera vez, se preguntó por qué se enviaba un equipo de Genin para proteger un activo tan grande como este en los detalles de la misión. Aparentemente, la Tierra de las Olas vio poco o ningún conflicto. Porque atacar en un lugar que no tenía ningún valor aparente, ¿verdad? La finalización de Kinamiko cambiaría eso, por supuesto, pero el puerto ni siquiera estaba lo suficientemente operativo para servir a nada más que a los barcos que pasaban para dejar materiales de construcción. A menos que quisieras robar hormigón, piedra, madera y hierro forjado, no había mucho que llevar. Y la ciudad a su lado, mientras crecía, aún no estaba del todo allí. El único dinero que estaban recibiendo en este momento era de los impuestos de la tierra y cualquier negocio que trajeran los empleados de Namikaze que trabajaban localmente. Ese era el equipo de construcción, los capataces y los administradores que lo manejaban todo, incluido Gatou. Entonces, el puerto realmente no era un gran objetivo. Los ninja estaban aquí por la remota posibilidad de que algún grupo de asalto local se le hubiera metido en la cabeza meterse con la corporación Namikaze, pero aquellos que habrían podido obtener ganancias robando en el puerto aquí habrían sido tan insignificantes, un par de Genin o un Chunin habrían podido hacer el truco. En el transcurso de los últimos años, ciertamente se mantuvo. Gatou le dijo que recibirían un equipo de seguridad más serio una vez que el puerto abriera sus puertas, algo así como el acuerdo que tenían con Kiri con respecto a los barcos Namikaze. Habían sido 2 semanas relativamente agradables para él, a pesar de que técnicamente estaba trabajando. La configuración por la que habían optado era que una persona vigilara el puerto junto con la seguridad normal que estaba allí, mientras que otra tenía tiempo libre en el pueblo propiamente dicho. Uno estaría descansando y el cuarto estaría de guardia. Hoy, era Naruto intercambiando con Sakura. Sasuke iba a estar vigilando el receptor de radio en el lugar donde se estaban quedando, y era el turno de Sensei de tomarse un tiempo en la ciudad. Una gran parte de por qué pudieron hacer esto fue el hecho de que la corporación había estado dispuesta a desembolsar una radio inalámbrica. Originalmente se había pensado que las oficinas del puerto se comunicaran entre sí y con el faro. También se les había ofrecido como un medio de comunicación entre ellos. Además de eso, había una buena pieza de sellado que les habían dado. Una mezcla de un sello de transmisión y seguimiento. Pulsó el chakra almacenado en lo que fuera que estaba haciendo contacto físico con él y creó una especie de atracción hacia un punto fijo. En este caso, esa fue la fuente de la activación. La maldita cosa fue lo suficientemente fuerte como para despertarlo. Sakura en realidad lo había probado. Se usó junto con otro conjunto que almacenaba chakra para que el sello lo usara de esta manera, y otro que lo hacía parte de un conjunto combinado, de modo que los 4 sellos estaban conectados entre sí. En combinación, la matriz completa funcionó como un medio para señalar una emergencia a los otros 3 miembros del equipo, así como para indicarles la dirección de cualquiera de los 4 sellos que la haya activado. Naruto, por supuesto, ya lo había copiado y estaba pensando en cómo podría usarse. A Gatou no le había importado. Después de todo, Naruto era considerado parte de la corporación. Incluso estaba en sus registros y todo eso. Además, una cosa interesante que Naruto aprendió sobre los sellos fue que, si bien tenían la tendencia de ser copiados, todavía se vendían bien.
Por ejemplo, los sellos explosivos y de almacenamiento fueron algunas de las cosas más fáciles de hacer y un elemento básico para los especialistas principiantes en sellado. Todavía eran algunos de sus mejores vendedores en lo que respecta a los productos Shinobi relacionados con los sellos. Realmente no había muchos maestros de sellos disponibles. Aquellos que tendían a no estar dispuestos a perder el tiempo creando sellos explosivos en masa. Aunque Naruto hizo exactamente eso. Pero eso fue para consumo personal, muchas gracias. Le gustaba el uso excesivo de explosivos. Además, hizo trampa. Skyscreen realmente ahorró tiempo cuando te permitió hacer varios sellos a la vez. Buenos días, Nakun. Sakura estaba sentada encima de una pila de losas de hormigón, con uno de los guardias de seguridad regulares a su lado. Este era un poco mayor que su sensei, aunque habría sido difícil saberlo ya que Kakashi siempre estaba enmascarado. Por el contrario, el jefe de seguridad prefirió una camiseta de cuello bajo con un kimono de batalla envuelto holgadamente sobre ella. Los ojos negros y afilados combinaban bien con su barba bien recortada. Le dio a Naruto una reverencia superficial. Uno que regresó antes de que el hombre mayor se disculpara para retirarse al edificio de administración parcialmente terminado donde Naruto sabía que el hombre hacía su trabajo hasta que se completó el pequeño cuartel para seguridad dedicada. ¿Qué fue eso? Sakura se encogió de hombros. Su movimiento era lento, cansado. Su cabello se veía un poco lacio, y Naruto pensó que podía ver dónde el rocío del mar podría haber tocado su ropa. No fue inesperado, había estado despierta toda la noche para su turno de 12 horas vigilando el puerto. Una parte se gastó en el registro en el faro frente a la costa, ya que era parte de su equipo de seguridad. ¿Estás aguantando, Sachan? Ella solo tarareó, encogiéndose de hombros. Bien. Necesitaba dormir. Caminando hacia ella, envolvió sus brazos alrededor de su cintura y trató de levantarla de su asiento. Oye, Nakun, ella protestó, pero con poco calor real detrás de eso. Ve a dormir un poco, Sachan. Él la dejó en el suelo, sus sandalias raspando contra el cemento polvoriento. Mi turno. Sakura asintió, nada fuera de lo común. Las olas se pusieron un poco agitadas en el faro alrededor de las 3 de la mañana, y me mojaron un poco cuando estaba de regreso. Sin embargo, todos allí están bien, la radio sigue funcionando. Sí, eso es lo que estaba consultando con Komamura-san antes. Sakura señaló con el pulgar por encima del hombro hacia la oficina de administración. La chica se encogió de hombros. Bueno, una de las cosas. La charla me ayuda a mantenerme despierto. Ha sido aburrido. Naruto podría relacionarse. Si bien había estado encantado de poder finalmente viajar fuera de la aldea nuevamente, su trabajo era más que un poco repetitivo. Coordine con la seguridad regular, regístrese en el faro, patrulle el complejo portuario y luego repita. No fue inesperado, ya que se suponía que era una misión de rango C, le habían dicho, pero si no fuera por los días en que se les permitía recorrer la aldea, sería abrumador. Estamos a mitad de camino, Sachan, y luego nos iremos a casa. Él le dio una palmada en el hombro y le dio un apretón tranquilizador. ¿Todavía has estado entrenando tú, chakra, mientras estabas aquí? Ante esto, ella pareció animarse un poco. Levantando una mano blindada hacia él, preguntó, ¿quieres comprobarlo? El chico Namikaze se rió, agitando las manos frente a sí mismo de manera protectora. No, te creo. Ambas amigas se despidieron rápidamente y, después de una revisión final para asegurarse de que todavía tenía el sello de señalización que había aplicado a su cote, Sakura se puso en camino. Una vez que cruzó las puertas con la ayuda del guardia que vigilaba allí, Naruto se volvió hacia el faro en la costa Kagebunsin Shinjutsu. Una bocanada de humo después, varias copias de Naruto estaban frente a él, todos vestidos con el mismo kimono y aori que siempre usaba. Dos partieron de inmediato hacia el faro para vigilar las cosas allí. Mientras que dos más fueron al otro extremo del puerto. Naruto estaría comenzando su patrulla desde aquí y dando vueltas. El último clon se dirigía al edificio administrativo para unirse a Komamura en la radio. Con un movimiento de su mano, la tinta salió volando de una de sus mangas y comenzó a bailar alrededor de su mano izquierda. Al igual que Sakura, intentaría entrenarse mientras vigilaba. Bien, podría hacer un buen uso de su tiempo. Después de todo, Yukiaku había llegado a disfrutar de la ráfaga de aire fresco que venía con la espuma marina. Era una de las cosas que le gustaban de estar de pie en la proa de un barco. Ella y su equipo habían sido asignados a vigilar la parte delantera de la flota, su equipo hermano en la retaguardia. Habían estado en el mar durante varias semanas. El viaje hacia el sur desde el archipiélago que ella llamaba hogar era largo y requería que rodearan el cabo más al sur de la Tierra del Té.
Desafortunadamente, el canal aún se estaba excavando y aún no podía atenderlos, aunque esperaba que estuviera operativo para fin de año. Si bien se había acostumbrado bastante a estar en un barco, con un buen número de sus misiones relacionadas con el barco. Desde que se convirtió en genin hace 3 años, a Aku no le gustaba estar fuera de casa durante meses. El viaje hacia el sur ya había durado semanas, y algunas de las misiones que habían realizado antes irían tan al oeste como la Tierra de las Tormentas, al otro lado del continente continental. Y luego tendrían que tomar un barco de regreso a casa si no terminaran siendo doblemente reservados. Para proteger otra flota en el camino de regreso. En el lado positivo, llegó a viajar. Las tierras del lejano oeste eran muy diferentes del mundo en el que había vivido, o incluso del continente justo al otro lado del mar de su tierra natal. Los shinobi no eran tan comunes allí, aunque supuestamente habían surgido algunos pueblos pequeños. Aku se había encontrado con clanes individuales que actuaban por su cuenta y obtenían contratos la mayoría de las veces. Era como echar un vistazo al pasado para ver cómo era ser un ninja antes de la época de las aldeas. Aunque fue mucho menos sangriento, por lo que le habían dicho los lugareños. Aún así, Aku probablemente debería preguntarle a su sensei si podrían optar por algo un poco más local para su próxima misión. Sus padres comenzaban a preguntarse si estaba evitando estar en casa. Lo dijo en broma, estaba segura, pero el hecho de que pudieran hacer eso la molestó un poco. Pareces estar pensando mucho en algo. Aku se alejó de las aguas que se separaban para ver ojos verdes mirándola, una ceja pálida levantada en duda. Podía ver la forma en que la espuma marina salpicaba el cuello de su camisa, oscureciéndola un poco más bajo. El sol de la tarde, Kimimaro-sama trató de reprimir una sonrisa al ver un movimiento de cejas. Sus brazos también se crisparon, su compañero de equipo reprimió el impulso de cruzarlos hacia ella. Hemos sido compañeros de equipo durante 3 años. No es necesario que me hables de esa manera, lo habían hecho, y ella sabía que todavía lo molestaba, pero tengo que dirigirme a usted con respeto. Kimimaro-sama sabía que él podía darse cuenta de que estaba siendo sarcástica. Ese era el maldito punto. Eres el hijo mayor del Mizukage, señalaría que soy adoptado, pero también lo sabías. Sigue siendo su hijo, ambos deben concentrarse en estar atentos. Esta vez, ambos se giraron para ver a su Jounin Sensei subir por la cubierta hacia ellos. Momochi Zabuza se había acostumbrado a no llevar la camisa debajo del chaleco después de convertirse en uno de los 7 espadachines. Aku lo encontró muy extraño ya que supuestamente se había vestido muy mundanamente antes de eso, por lo que le habían dicho algunos miembros del personal administrativo del Mizukage. Algunos de ellos lo identificaron como una necesidad de sobresalir, ya que todos los otros 7 espadachines se veían muy diferentes del shinobi normal de Kirigakure, excepto quizás el hermano mayor de Suigetsu, Mangetsu. Teniendo en cuenta que su sensei solo se encogió de hombros cuando se lo planteó, se inclinó a estar de acuerdo. Como si las espadas no los hicieran destacar como son. Kubikiriboucho fue muy difícil de perder. Zabuza Sensei, Aku hizo una reverencia a su maestro antes de alejarse de él y Kimimaro para mirar hacia el mar nuevamente. Todavía estoy vigilando. Es mi turno y el de Suigetsu-kun. De todos modos, el espadachín tarareó ante su respuesta. Aku estaba seguro de que en realidad no quería decir la acusación. Les había estado enseñando el tiempo suficiente para saber que Aku era un sensor bastante decente, especialmente en el mar, y Suigetsu era experto en explorar las aguas, y Ozuki no ha vuelto todavía. Debería estar de vuelta en un momento. Sensei, Zabuza asintió antes de moverse hacia un lado para apoyarse en la barandilla, con los brazos cruzados, optando claramente por esperar los pocos minutos que le llevó a Suigetsu regresar de explorar las naves. Ser capaz de convertirse en agua lo hizo realmente conveniente. Entonces, ¿qué está pasando, Sensei? Suigetsu preguntó mientras gateaba. ¿Salpicado? ¿Se deslizó? Aku aún no estaba seguro. A veces, el aspirante a espadachín de un compañero de equipo le recordaba a esos limos en algunos de los manga que recogían durante sus viajes. No en el sentido de que fuera un glotón asesino, sino en el sentido de que sentía que era parcialmente líquido. En retrospectiva, era parcialmente líquido. Además, Suigetsu era un glotón. De acuerdo, Ozuki. Suigetsu era un limo. Y entonces Zabuza les dio la noticia que la sacó de su tangente mental. Los voy a nominar a ustedes 3 para los exámenes de Chunin este año. La reacción inmediata de Aku fue sorpresa y luego placer. Ella y su equipo solo habían tomado los exámenes una vez antes, hace casi 1 año y medio, cuando los exámenes se llevaron a cabo en Kumogakure.
Zabuza había sido quien los había presentado para ello en ese momento, y aparentemente el Mizukage le había prohibido hacerlo para los exámenes posteriores. Cuando le preguntó a Kimimaro al respecto, la razón dada fue que su hermana y su equipo estaban tomando sus propios exámenes, y Godaime no estaba dispuesta a que ambos pusieran en peligro los exámenes. Aku estaba seguro de que había otras razones para la decisión del Mizukage, pero ni ella ni su compañero de equipo estaban al tanto. Suigetsu, por supuesto, fue el primero en responder. Diablos, sí. Ya era hora, sensei. Kimimaro parecía haber estado haciendo algunos cálculos en su cabeza, sus ojos se entrecerraron un poco al llegar a su conclusión. Creo que el próximo será en Konoha. El último de este año. Sus ojos se abrieron ante la información mientras veía a su maestra asentir. Eso no es lo único. La corporación Namikaze está tomando medidas para permitir que los exámenes se transmitan a todas las aldeas principales y a una escala mayor. Significa que más clientes potenciales pueden verlos, y no solo quien sea que esté alojando pueblo como antes. Ha llamado la atención de casi todos, serán los exámenes más grandes realizados desde el momento en que se establecieron por primera vez, Kimimaro agregó, claramente sabiendo algo de esto. Si las suposiciones de Kaasama son correctas, todas las 5 grandes naciones shinobi participarán. Incluso Iwa, Kumo también. Su sensei continuó, eso considerando que han estado evitando el contacto con Konoha desde ese incidente relacionado con el intento de secuestro de Hyuga. Ustedes 3 tendrán mucho trabajo por hacer, pero no hay mejor momento y lugar para ponerse a prueba, así que nos enfrentaremos a lo mejor de todo el mundo shinobi. Suigetsu se cruzó de brazos mientras su sonrisa se volvía diabólica. Las 5 aldeas dirigidas por Kage, y quién sabe cuántas otras aldeas asistirán. Aku, en la única vez que había tomado los exámenes, y las varias veces que los había visto pasar en Kiri, sabía cuánto significaba para las aldeas que los vieran tener un buen desempeño. Si estos exámenes eran tan grandes como Zabuza los hacía parecer, las aldeas estaban enviando a sus genin más fuertes, tal como dijo Suigetsu. Entonces tendremos victoria. Entonces, ¿no es así? Sensei Aku sintió la emoción ante la idea y supo que debía haberse reflejado en sus ojos. La sonrisa de Zabuza era obvia incluso con la máscara puesta. El espadachín miró a sus 3 estudiantes. Tienes toda la razón. Hemos impedido que ustedes 3 tomen sus exámenes para que pueda concentrarme en asegurarme de que ustedes 3 solo necesiten tomarlo una vez más. Este es ese examen. Vamos a darle a los otros pueblos todos sus traseros, a la vista de todo el maldito mundo. La casa de té a la que había entrado Itachi estaba sorprendentemente limpia a pesar de lo oscuro que estaba. Sorprendente, ya que el lugar no parecía muy bien mantenido cuando el Ikisame habían estado explorando el lugar para la reunión que iban a tener con su cliente. Los detalles habían sido escasos cuando se asignó la misión, y en realidad solo iban a poder obtener toda la información de su cliente propiamente dicho, ya que aparentemente no habían estado dispuestos a proporcionar más detalles además de lo que necesitaban en términos de mano de obra y cuánto habían estado dispuestos a pagar. Así que allí estaban, sentados en la mesa más alejada de la puerta mientras les hacían el pedido junto con una tetera de té verde y 2 tazas, sándwiches de la casa de té para los 2, luego kuzumochi para Kisame y una orden de dango para ambos. Itachi. No habían detectado nada que pudiera amenazarlos en el área inmediata, e Itachi no había encontrado ningún sello que pudiera indicar una trampa con su habilidad bastante rudimentaria en el campo. Por supuesto, los civiles se dieron cuenta de que algo andaba mal y les habían dado un gran rodeo. Inteligente de su parte, pero Itachi también sabía que no era difícil de hacer. Entre sus abrigos negros decorados con nubes rojas y sombreros de ala ancha, deberían haber destacado como un pulgar dolorido. La elección del atuendo fue extraña, pero incluso los shinobi afiliados a la aldea también tenían uniformes, por lo que la sutileza habría estado fuera de la ventana de todos modos. Tanto él como Kisame se pusieron manos a la obra. Los sándwiches estaban bien hechos. Ciertamente vale la pena el precio en lo que a él respecta, y por el entusiasmo con el que Kisame terminó el suyo, le gustó. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que esto sea solo un trabajo aburrido otra vez? Itachi. Kisame preguntó mientras bajaba su comida con un trago de té. Itachi estuvo de acuerdo en que era más probable que no fuera el caso.
Fue bastante divertido que a pesar de que ahora estaba en una organización formada por algunos de los ninjas desaparecidos de rango S más aterradores de las naciones Shinobi, todavía estaban reducidos a hacer misiones, algunos de ellos incluso terminaron sintiéndose como un trabajo duro a pesar de cuánto les estaban pagando. Los clientes civiles ricos eran así, supuso Itachi. A veces era interesante, como un detalle de protección discreto, o tener que matar a otro rival rico. Pero esos solo eran interesantes si el cliente tenía un shinobi de alto nivel enviado tras ellos, o si el objetivo había contratado a un fuerte guardaespaldas propio. De lo contrario, era incluso más mundano que las misiones que había realizado para Konoha. Principalmente debido al hecho de que las misiones de alto rango de las aldeas generalmente involucraban infiltración encubierta profunda, asesinatos de alto nivel donde los objetivos esperados estaban involucrados con shinobi poderosos o eran shinobi poderosos, o la adquisición de información confidencial. Pase lo que pase, sin embargo, el riesgo siempre fue alto. Mientras tanto, con Akatsuki, la necesidad de la organización de reunir la mayor cantidad de fondos posible en esta etapa del juego significaba que aceptarían cualquier trabajo disponible siempre que la paga fuera buena. Al menos eso es lo que Madara le había dicho cuando el hombre que actuaba como líder de Akatsuki les había dado a el Yakisame esta misión. El brillo del hilo dorado llamó la atención de Itachi cuando un anciano con túnicas bien decoradas entró por la puerta de la casa de té. Estaba encorvado hacia adelante con cejas gruesas que oscurecían sus ojos y lo que parecían dientes afilados que sobresalían de su labio inferior. Owani-sama, la sirvienta que había sentado a Itachi antes y les entregó sus órdenes, se acercó al hombre y le hizo una reverencia, asiento para uno de dos largos y huesudos con uñas afiladas en las puntas hicieron señas a la chica para que se alejara. Tengo compañía esperándome, Mirai-chan. Una ceja gris se elevó, y aunque Itachi no podía ver ojos, sabía que el hombre los estaba mirando. Ya me están esperando. La chica se inclinó, por supuesto, Owani-sama. ¿Tendrás lo de siempre? Entonces Owani asintió, pero no dijo nada más. Dándole a la chica una palmada amistosa en el hombro, una que requería que él la alcanzara debido a su baja estatura, se acercó tanto a Itachi como a Kisame Shinobi-sama. Espero no haberlo hecho esperar, su voz era grave, pero firme. Les dio a ambos shinobi una reverencia superficial. Itachi no estaba acostumbrado a que le hicieran reverencias. Incluso cuando había sido heredero de su otrora clan, los arcos eran poco comunes entre ellos. Tal vez sí hubiera logrado suceder a su padre, pero no lo hizo. Por supuesto, fue Kisame quien respondió. Owani-san el Oshigaki respondió alegremente, siempre feliz de hablar con sus clientes ya que tenía muy poca socialización con el resto de su organización. Kisame era un animal mucho más social que los demás. Siéntate. Mi compañero y yo estábamos tomando un bocado. Habíamos estado en el camino toda la mañana para llegar aquí, así que teníamos hambre. El anciano tomó el asiento ofrecido, un intercambio inmediato de cortesías tuvo lugar entre los dos, como cómo fue el viaje a la ciudad portuaria, si los caminos habían estado despejados para ellos y el clima agradable. Owani incluso les preguntó cómo eran los otros países en esta época del año ya que supuestamente no había viajado por un tiempo. Mientras esto sucedía, Mirai sirvió a Owani con una tetera separada de lo que olía a té verde tostado, y un plato de soba con el caldo que lo acompañaba, y un último plato de bistec. Itachi ni siquiera sabía que esta casa de té servía bistec. Ciertamente no lo había visto en el menú. Los tres comenzaron su discusión real mientras Owani consumía su comida, haciéndolo a un ritmo relajado. Mientras hablaban, este es el momento más lento del día aquí. No deberíamos esperar que nadie más entre, así que podemos hablar libremente. Mirai-chan también es una chica lo suficientemente inteligente como para guardarse sola cada vez que algo sucede en la casa de té. Ella no lo hará, no nos molestes, así que Owani usó esta casa de té para reunirse con gente con relativa regularidad. Entonces, si sabía tanto sobre cómo este lugar era un buen lugar para hablar, entonces, ¿qué quieres que hagamos exactamente? Owani-san, Kisame preguntó después de tragar lo último de su kuzumochi. Entonces, ¿viste por casualidad al Kazemichi Sosui en tu camino hacia aquí desde el norte? ¿Cómo podrían perderlo? El sitio había sido quizás la mayor colección de constructores que Itachi había visto en su vida. Había visto castillos atendidos por menos trabajadores. ¿Esto es sobre el canal?, preguntó Kisame. Algo así como, dijo Owani antes de tomar otro bocado de su bistec. Cuando esté terminado, el canal permitirá un acceso más rápido a las partes sudoccidentales del continente sin tener que rodear la tierra del té.
Los expertos con los que hemos hablado sospechan que puede reducir el viaje en un mes para la mayoría de los barcos. Y entonces Itachi entendió lo que ahorrará a los barcos en tiempo y tarifas portuarias. Y la corporación Namikaze necesita combustible para sus barcos a motor. También ahorrarán en eso, probablemente por eso estaban pagando la factura de la construcción del canal. Namikaze probablemente podría cobrar peaje a los barcos que no eran suyos y que también planeaban usar la vía fluvial. ¿Cuánto tiempo les tomaría recuperar sus costos? 5 años. 10. Itachi no lo sabía. Lo que sí sabía era que el puerto aquí vería menos tráfico si ese fuera el caso. Cualquiera que fuera el peaje, probablemente no significaría mucho frente a un mes o dos ahorrados a tiempo, y rió en tarifas portuarias y suministros. Itachi vio los barcos en los atracaderos. Había muchos de ellos aquí. También podía imaginar lo que le sucedería a este lugar cuando se abriera el Kazemichi Sosui. Midorimiya podría convertirse en un pueblo fantasma. Claramente Uwani estuvo de acuerdo. El daimyo no está tan preocupado por la pérdida de negocios para sus otros puertos. El Capitolio dará servicio a los barcos que planean ingresar al canal, y ya acordó tasas impositivas rentables con Namikaze. En cuanto al feudo en cuestión, los ingresos aumentarán, lo que también significaba que el daimyo no tenía que preocuparse por perder dinero debido a los puertos no utilizados. Los señores a cargo de esas ciudades serían una historia diferente. El daimyo no te está compensando por la pérdida de ingresos. Uwani casi lo miró sorprendido, ambas cejas pobladas se levantaron ante la pregunta. Luego, sonrió, revelando una fila de dientes afilados que avergonzaban a los de Kisame. ¿Qué era este viejo? ¿Eres inteligente, chico? Fue la respuesta de Uwani. Sí, el daimyo ha ofrecido eximir los impuestos portuarios para todas las ciudades afectadas. También hay otros planes, pero eso no importa. Todavía recibiremos un golpe, pero será mucho más suave, y tendremos algo de tiempo para hacer algo al respecto. Pero ese no es el problema real aquí. Una vez más, el hombre tomó un trozo de bistec y se lo puso en la lengua, sus dientes brillaron con el movimiento, e Itachi pensó que podría haber visto un destello de algo dorado debajo de las cejas grises. La rebanada fue tragada entera con el poder de controlar cualquier tipo de rutas marítimas tomadas de los señores del puerto del sur. Pierden casi toda la influencia que tienen en la corte del daimyo. ¿Por qué debería preocuparse por nuestra opinión cuando le traemos ingresos reducidos? Cuando nuestra posición cuesta más de lo que le aporta, perderemos la capacidad de protegernos. Mientras tanto, la participación directa del daimyo en Kazemichi Sosui consolidará más su poder. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Atacar al Kazemichi Sosui. Fue Kisame quien habló esta vez, viendo a dónde iba esto. No actualmente. Itachi parpadeó, que el canal mejora la posición de la Tierra del Té a los ojos de la comunidad internacional, también es un problema muy claro para los señores del puerto, y el daimyo lo sabe. Es por eso que nos está ayudando financieramente en primer lugar. Entonces, cualquier cosa mala que le suceda al canal los pone a ustedes como los primeros sospechosos. Itachi terminó. ¿Qué quieres que hagamos? Entonces de nuevo Uwani sonrió. Solo aquellos que prestan mucha atención a las noticias de las rutas marítimas saben esto, pero Namikaze tiene la intención de explotar su proyecto en todo su valor. Cogió un palillo lleno de fideos y lo sumergió en el cuenco de caldo. Están construyendo un puerto en la Tierra de las Olas, que estará justo a la salida del canal si navegas desde el este. Por lo que hemos escuchado, planean convertirlo en una estación de servicio para sus barcos de motor, y luego una ciudad comercial y turística para todos los demás, y ese es nuestro objetivo. Sí. La administración y la seguridad de Kazemichi Sosui después de que se complete estarán a cargo de la corporación Namikaze, pero los daimyo solo aceptaron eso con la condición de que puedan proteger el lugar. Si la nueva ciudad portuaria que están construyendo en la Tierra de las Olas se destruye, parecerá que no pueden proteger el canal una vez que esté terminado. Kisame había descubierto el plan de juego casi de inmediato. Itachi también lo hizo. Probablemente le dará el puntapié a Namikaze y se hará cargo entonces. Pero necesitará gente que administre el lugar por él. Personas que hayan tenido experiencia en la protección de las rutas de navegación y en el trato con las personas que las usan, como Uwani y quien sea para quien trabajaba. Uwani se llevó los fideos a la boca. Después de tragar, el anciano sonrió. No hay garantía de que seamos nosotros, pero
Los señores del puerto tienen toda la intención de presentarse para hacerlo, y hay una buena posibilidad de que el daimyo se lo pase, aunque solo sea para no tener que trabajar para él mientras disfruta de los ingresos adicionales. También ganarían más influencia con el daimyo cuando eso sucediera, tal vez incluso más de lo que disfrutaban ahora, así que el puerto de Namikaze en la tierra de las olas es el objetivo. Owani asintió. Destruye el puerto. Tal vez incluso el pueblo al que está unido si puedes manejarlo. Con gusto pagaremos más por eso. Hubo una pausa. ¿Tendrás ayuda? Hemos contratado a algunos piratas para atacar el puerto también, solo para estar seguros. No tenemos información sobre cómo es la protección en el puerto. Los barcos Namikaze atracan aquí, pero sus tripulaciones son notoriamente reservados sobre lo que la corporación está haciendo. Ambos miembros de Akatsuki asintieron, y la gente preguntó Itachi. Owani se encogió de hombros. Ellos no son la preocupación. Mejor si viven, incluso. ¿Significa que la gente puede hablar sobre cómo Namikaze no puede proteger a los suyos? Kisame se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿con quién estamos? Trabajando los asaltantes de Raiga, de nuevo. Itachi parpadeó. No estaba seguro de si quien sea que Owani estaba trabajando ignoraba a los shinobi o simplemente tenía dinero para gastar. Kisame se rió. Kurosuke Raiga era un ninja desaparecido de rango S de Kiri, uno de los antiguos colegas de Kisame en los 7 espadachines. Si él y su flota habían sido contratados para incendiar este nuevo puerto de Namikaze, entonces este cliente suyo realmente estaba tirando mucho dinero. ¿Lo conoces? Oshigaki asintió. Ex colega mío. Hace un buen trabajo. Si quieres que se quemen ese puerto y el pueblo que lo rodea, él se asegurará de que lo hagan. Así que quieres que vayamos de todos modos. Definitivamente. No matar como una exageración, ¿no? Itachi encontró la vista de dos sonrisas de dientes afilados un poco inquietante. Tenía la sensación de que tendría que acostumbrarse. Uno de sus barcos está en el puerto ahora. Esperábamos que necesitarías un aventón. Son unas 2 semanas desde aquí hasta la tierra de las olas, pero el viento es favorable, por lo que puedes llegar mejor. La tierra de las olas ardería, de una forma u otra. A Noah Rin le gustaba estar de regreso en el Gran Hinata Inn. Este lugar había sido su hogar durante los años que había estado lejos de Konoha, incluso más hogar de lo que había sido Konoha antes de mudarse a Azuchi. Fue quizás el principal centro turístico del continente. Ningún otro lugar podría compararse con la seguridad y el servicio que Gran Hinata brindaba a sus clientes. Desde los cientos de habitaciones hasta las diversas comodidades y servicios que ofrecían, pocos podían compararse. ¿Querías nadar? El complejo tenía su propio lago de agua dulce. ¿Aguas termales? Disponible en todas las habitaciones. ¿Funciones de grupos grandes? Los grandes salones estaban disponibles para reserva anticipada. Demonios, incluso tenían campos de entrenamiento para shinobis que podrían haber estado interesados en hacer un viaje de entrenamiento de lujo. Y eran buenos. Después de todo, el Namikaze entrenó allí, y Rin también había pasado algún tiempo con su sensei en alguna ocasión. Sí, estaba más que feliz de estar de regreso, incluso si estaría trabajando. Pero ahora era el momento de volver, ahora que se había puesto al tanto de lo que la corporación estaba haciendo en los últimos años, así como de cuáles eran sus objetivos. Nuestras tripulaciones han informado que han sido interrogadas sobre Kinamiko. El hermano mayor de Sensei dijo que el jefe del clan Namikaze le había pedido a Rin que se uniera a él en su oficina ubicada en los pisos más altos de la posada. Sospecho que alguien va a querer hacer algo estúpido, que no le pase nada malo al puerto o a la ciudad, no se dijo. Rin aceptó la orden con un rápido movimiento de cabeza e hizo ademán de levantarse y empacar. Hay una cosa más. Rin hizo una pausa y volvió a sentarse. Sus ojos marrones se encontraron con los morados antes de que Namikaze continuara. Naruto está en la tierra de las olas. Estaba frunciendo el ceño antes de darse cuenta. Potencialmente, eso podría hacer las cosas más difíciles dependiendo de cuán estúpido iba a ser. Esto asegúrense de que sobreviva. El clan y la corporación tienen oro de sobra si el puerto se incendia, y hemos existido el tiempo suficiente para que nuestra reputación también pueda recuperar eso. Pero Naruto será el próximo jefe del clan, y su muerte no podemos permitirnos. Sus labios se fruncieron en una delgada línea. Su determinación debería haber sido claramente vista en su rostro, en el destello de sus ojos. Ni ella ni el resto del clan estaban dispuestos a renunciar a otro hijo, sobrante o no. Es por eso que ella y Jiraiya se esforzaron por presionar a Naruto tan fuerte como lo hicieron, para que Saiki y la cabeza les dieran cualquier recurso que pidieran.
El linaje Namikaze tenía 1000 años de historia corriendo por sus venas. Tendría 1000 más si tuvieran algo que decir al respecto. Fin de capítulo.